En el año 1711, en un asentamiento de la costa de Carolina, se produjo una serie de acontecimientos que los habitantes locales acabaron denominando la maldición. En una sola noche, más de 20 personas denunciaron ataques de un ser desconocido que se colaba en las casas por las rendijas más pequeñas y succionaba el aliento de los durmientes. Por la mañana, 3 colonos habían muerto y otra docena se encontraba en estado crítico. El sacerdote de la colonia registró los testimonios de los supervivientes, pero estos documentos se consideraron durante mucho tiempo fruto de la histeria colectiva o del envenenamiento por granos en mal estado. Solo décadas más tarde, cuando se repitieron casos similares en otras partes de la colonia, se sacaron de los archivos y se revisaron los registros de aquel año. Los testimonios describían algo que no tenía parangón en el folclore europeo. Una criatura desprovista de piel, con músculos desnudos de color rojo sangre, capaz de despojarse y revestirse de una envoltura humana a su antojo. Venía por la noche, se colaba en las casas y se sentaba sobre el pecho de los durmientes, extrayéndoles lentamente la fuerza vital a través de la respiración. Los pocos que lograban despertarse durante el ataque informaban de un peso aterrador sobre el pecho, la imposibilidad de moverse o gritar y la presencia de algo frío y húmedo inclinado sobre sus rostros en la oscuridad. Los acontecimientos de aquella noche no comenzaron a investigarse hasta años después, cuando los supervivientes pudieron finalmente hablar de lo sucedido sin temor a ser acusados de brujería o locura. Sus testimonios, reunidos en su conjunto, dibujan un cuadro que aún no encuentra una explicación racional. El asentamiento de Charlestown se encontraba a orillas del río Ashley, rodeado de densos bosques de pinos y pantanos de los que se levantaba la niebla por las noches. En el otoño de 1711 vivían allí unas 150 personas, en su mayoría colonos ingleses, algunos hugonotes franceses y un puñado de esclavos africanos que trabajaban en las plantaciones de arroz. Las casas se construían con troncos de pino sin tratar y los techos se cubrían con hojas de palmera o tejas. Las ventanas se tapaban con papel impregnado en aceite o con piel fina, ya que el vidrio era demasiado caro y frágil para transportarlo desde el viejo mundo. Septiembre fue un mes bochornoso y sin viento. El aire era pesado y húmedo, y ni siquiera por la noche se sentía alivio. Los mosquitos pululaban en tal cantidad que la gente no se atrevía a salir de casa después del anochecer sin antorchas y humo de corteza ardiente. Los esclavos de las plantaciones murmuraban sobre malos presagios. Las aves callaban por las tardes, los caimanes se adentraban en los pantanos, y uno de los capataces juraba haber visto extrañas huellas en la orilla del río, parecidas a las humanas, pero con garras en lugar de uñas. Thomas Bennett, capataz mayor de la plantación Middleton, fue el primero en fijarse en el extraño comportamiento de los esclavos. El 22 de septiembre, cuando recorría las cabañas de los esclavos para la inspección vespertina, descubrió que habían colocado escobas atadas con hilos rojos en las puertas de sus viviendas. Cuando se le preguntó por el significado de este ritual, la esclava más anciana, una mujer llamada Afia, originaria de la Costa Dorada, respondió de forma evasiva, diciendo que era una protección contra el mal de ojo y los espíritus nocturnos. Bennett lo consideró otra manifestación de supersticiones paganas y no le dio importancia. Más tarde lo lamentó amargamente. Las verdaderas preocupaciones comenzaron el 24 de septiembre. La esposa del herrero John Rowlands se despertó al amanecer y encontró a su marido en un estado extraño. Estaba tumbado boca arriba con los ojos muy abiertos, respiraba de forma superficial e intermitente y su piel tenía un tono azulado. La mujer pensó que su marido había sufrido un derrame cerebral y corrió a buscar al doctor Samuel Wharton, el único médico del asentamiento. Wharton, un hombre práctico y escéptico con respecto a las fiebres coloniales, examinó a Rowlands y no encontró signos evidentes de enfermedad.
El pulso era débil, pero regular. Las pupilas reaccionaban a la luz y las extremidades no estaban paralizadas. El único síntoma inusual era una debilidad extrema y quejas de una sensación de pesadez en el pecho, como si una piedra pesada lo hubiera estado presionando toda la noche. El médico le recetó una sangría y tintura de valeriana, pero el estado de Rowlands no mejoró. Pasó todo el día en la cama, negándose a comer y beber, murmurando algo incoherente sobre manos rojas y aliento frío. Por la noche se le unieron otros dos, el joven carpintero William Crawford y la viuda Margaret Ashley. Los tres mostraban síntomas similares: agotamiento extremo, piel azulada, dificultad para respirar y quejas de opresión en el pecho. Wharton estaba desconcertado. Ninguna enfermedad conocida por él encajaba con esa combinación de síntomas. El 25 de septiembre, la noche siguiente, el número de afectados aumentó a 8. Todos ellos informaron de lo mismo. En algún momento de la noche se despertaron con la sensación de no poder respirar, como si alguien estuviera sentado sobre su pecho. Algunos juraban que habían sentido el tacto de unas manos frías y húmedas en la cara y habían oído una respiración suave y ronca cerca de la oreja. Una mujer, la esposa del comerciante Richard Simmons, afirmó que, a la luz de la luna que se colaba por las rendijas de las contraventanas, vio la silueta de una figura inclinada sobre ella, una figura sin piel, con los músculos y tendones desnudos, que brillaban con un tenue resplandor rojo en la oscuridad. El sacerdote de la aldea, el reverendo Joseph Holmes, fue llamado para rezar por los enfermos. Pasó la noche del 25 de septiembre, yendo de casa en casa, leyendo salmos y rociando a los enfermos con agua bendita. Holmes era un hombre culto, educado en Cambridge, y se tomaba estos casos con cierto escepticismo. Creía que se trataba de una enfermedad desconocida o de una histeria colectiva provocada por el calor y el aislamiento de la vida colonial. Sin embargo, cumpliendo con su deber, permaneció con los enfermos hasta altas horas de la noche y luego se dirigió a su casa a través de un asentamiento casi desierto. En el camino lo detuvo la misma Afia, la anciana esclava de la plantación de Middleton. Lo esperaba en el cruce con un manojo de hierbas y raíces en las manos. La mujer le dijo al sacerdote que sabía lo que estaba pasando en el asentamiento. No se trataba de una enfermedad ni de una posesión demoníaca en el sentido en que lo entienden los cristianos. Se trata de un ser que su pueblo llamaba Buhek, una bruja capaz de mudar de piel y volar por las noches en busca de víctimas dormidas. Se sienta sobre el pecho de la persona y le succiona el aliento, su fuerza vital, dejando el cuerpo débil y agotado. Si Buhek visita a la misma persona 3 noches seguidas, esta muere la tercera noche. Holmes escuchó el relato de la anciana con evidente desconfianza. Preguntó qué se podía hacer contra esta criatura, si es que realmente existía. Afia respondió que hay formas de protegerse. Hay que poner sal y pimienta a la cabecera de la cama, porque si Buhek entra en la casa, se verá obligada a contar cada grano hasta el amanecer y no tendrá tiempo de atacar. También ayudan las escobas en las puertas. La bruja debe contar todas las varas antes de entrar. Pero el remedio más fiable es encontrar la piel que el ser se quitó antes de volar y espolvorearla con sal y pimienta. Entonces la bruja no podrá volver a ponérsela y morirá al salir el sol. El sacerdote agradeció a la anciana por el consejo, pero no lo siguió. Era demasiado culto para creer en supersticiones africanas. De vuelta en su casa, escribió en su diario un breve informe sobre los acontecimientos del día, señalando la extraña coincidencia en las descripciones de las víctimas, pero atribuyéndola a la influencia de los primeros testimonios en los posteriores. Luego se acostó después de leer una oración y dejar una vela encendida sobre la mesa. Esa noche, del 25 al 26 de septiembre, los ataques alcanzaron su punto álgido. Por la mañana, otras 12 personas se vieron afectadas por la misma misteriosa debilidad.
3 de los que sufrieron la primera noche, el herrero Rowlands, el carpintero Crawford y la viuda Ashley, fueron encontrados muertos. Sus cuerpos no presentaban daños visibles, ni había rastros de violencia o envenenamiento. Simplemente yacían en sus camas con los ojos abiertos y una expresión de horror congelada en sus rostros. El doctor Wharton, que examinó los cadáveres, solo observó unas extrañas marcas rojizas en el pecho y el cuello de los 3, marcas que parecían huellas de dedos, pero demasiado grandes para ser de una mano humana. El pánico se apoderó del asentamiento. Las familias se atrincheraron en sus casas, negándose a salir incluso durante el día. El gobernador de la colonia, tras recibir el informe de lo sucedido, ordenó enviar a Charlestown una patrulla de la policía para investigar y mantener el orden, pero su llegada tardaría al menos 3 días. El reverendo Holmes intentó tranquilizar a los feligreses, exhortándolos a la oración y la paciencia, pero sus palabras sonaban poco convincentes incluso para él mismo. Esa noche no pudo dormir hasta el amanecer. Thomas Bennet, el capataz de la plantación, era un hombre de acción, no de reflexión. Tras perder a 2 conocidos en aquella terrible noche, decidió no confiar en las oraciones ni en la llegada de la policía. La tarde del 26 de septiembre reunió a un grupo de 6 personas, los hombres más sanos y valientes del asentamiento, y propuso organizar una patrulla nocturna. Se armaron con mosquetes, cuchillos y porras, se abastecieron de antorchas y acordaron patrullar las calles del asentamiento hasta el amanecer, deteniéndose en cada casa e inspeccionando los alrededores. Si la criatura era realmente material y se colaba en las casas, razonó Bennet, entonces se podía ver y, por lo tanto, matar. El plan fue aprobado. Al caer la noche, los 6 hombres tomaron posiciones en la plaza central del pueblo, desde donde partían las carreteras principales. La noche prometía ser oscura. La luna se ocultaba tras densas nubes y la única fuente de luz eran las antorchas de los centinelas. El aire estaba inmóvil. No se oía ningún sonido, salvo el lejano croar de las ranas en los pantanos. El asentamiento parecía muerto. Todos los habitantes se habían atrincherado en sus casas, con las ventanas bien cerradas y las puertas cerradas con cerrojos. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Los centinelas recorrían las casas por turnos, iluminando las ventanas con antorchas y escuchando los ruidos. Bennet ordenó a 2 hombres que se quedaran en la plaza, mientras que los otros 4 patrullaban las calles en parejas. Hacia la medianoche, uno de los centinelas, un joven granjero llamado Edward Turner, vio movimiento en las afueras del pueblo, donde las casas lindaban con el bosque. Algo se movió entre los árboles, demasiado rápido y bajo para ser un humano, demasiado grande para ser un animal. Turner llamó a su compañero y ambos se dirigieron hacia el bosque, levantando las antorchas en alto. En el límite del bosque encontraron huellas, marcas de pies descalzos en la tierra blanda. Las huellas tenían forma humana, pero eran extrañas en los detalles. Los dedos parecían demasiado largos y la piel era tan lisa que no dejaba las líneas papilares características de los pies humanos. Las huellas conducían desde el bosque directamente a la casa más cercana, la vivienda de la familia Campbell, un comerciante de telas, su esposa y sus 3 hijos. Los centinelas siguieron las huellas hasta la puerta, donde se interrumpían. Tras examinar la puerta, no encontraron signos de forcejeo. El cerrojo estaba echado desde dentro y la puerta estaba bien cerrada. Turner llamó a la puerta preguntando por los propietarios. No obtuvo respuesta. Llamó más fuerte y luego intentó mirar por la rendija entre las contraventanas de la ventana. La casa estaba oscura y en silencio. Los centinelas se miraron entre sí y, en ese momento, se oyó un grito procedente de la casa, un grito prolongado y lleno de horror de una mujer, que se interrumpió bruscamente. Turner, sin pensarlo 2 veces, empujó la puerta con el hombro. El cerrojo no resistió. La puerta se abrió de par en par.
y los dos hombres irrumpieron en el interior, levantando en alto las antorchas. En la única habitación de la casa reinaba el caos. Los muebles estaban volcados y la ropa de cama esparcida por el suelo. El cabeza de familia, Thomas Campbell, yacía inconsciente en el suelo, con el pecho agitándose convulsivamente y la piel mortalmente pálida. Su esposa estaba sentada en un rincón, abrazando a sus hijos, y señalaba con mano temblorosa hacia el rincón más alejado de la habitación. Allí, en la sombra, sin iluminar por las antorchas, había algo. Los centinelas levantaron las antorchas más alto. Lo que vieron les hizo retroceder hacia la puerta. En la esquina, acurrucado y pegado a la pared, había un ser del tamaño aproximado de un adulto, pero de aspecto completamente inhumano. Su cuerpo carecía de piel, músculos desnudos de color rojo, tendones oscuros, huesos salientes. Tenía la cabeza girada hacia los centinelas y, a la luz de las antorchas, vieron su rostro, si es que se le podía llamar así. Músculos, mandíbulas desnudas con hileras de dientes, ojos sin párpados, húmedos y brillantes como los de un pez muerto. La criatura emitió un sonido, no un grito, ni un gruñido, sino algo entre un jadeo y un silbido, un sonido que brotaba de una garganta no destinada al habla humana. Turner, superando el miedo, levantó el mosquete y disparó. En un espacio cerrado, el disparo sonó ensordecedor. El humo llenó la habitación, ocultando por un momento al ser de la vista. Cuando el humo se disipó, la esquina estaba vacía. Los centinelas corrieron hacia la ventana. Las contraventanas estaban abiertas, aunque un minuto antes estaban cerradas. Afuera no había nada, solo la oscuridad de la noche y la luz lejana de otras antorchas. Turner y su compañero sacaron a Thomas Campbell a la calle, donde el resto de los centinelas ya se habían reunido al oír el disparo. Bennett ordenó a dos de ellos que acompañaran a la familia Campbell a la casa del sacerdote, donde se reunían todos los heridos, y él mismo, junto con los hombres que quedaban, inspeccionó el lugar del incidente. En el alféizar de la ventana encontraron manchas rojizas húmedas, parecidas a sangre, pero más oscuras y viscosas. Las huellas iban desde la ventana hasta el bosque, pero se perdían rápidamente entre la hierba. Bennett decidió peinar el bosque. Era peligroso y posiblemente inútil, pero los hombres estaban asustados y enfadados, y la inacción parecía peor que cualquier riesgo. 6 centinelas armados con mosquetes y antorchas entraron en el bosque siguiendo el rastro. Los pinos se alzaban en densas hileras, sus copas se cerraban sobre sus cabezas, casi sin dejar pasar la luz de las antorchas. El suelo estaba cubierto por una capa de agujas podridas que amortiguaban el sonido de los pasos. El aire olía a resina y podredumbre. Habían avanzado unos 300 pies cuando uno de los hombres tropezó con algo blando. Al bajar la antorcha, vio una piel humana tirada en el suelo. Era precisamente piel, una funda hueca que conservaba la forma del cuerpo, con dedos en las manos y los pies y rasgos faciales que parecían una máscara vacía. La piel estaba húmeda y fría al tacto, pálida, con el tono azulado característico de un cadáver. La superficie interior estaba cubierta por una fina película de algo viscoso y maloliente. Bennett recordó las palabras de la anciana Afia: encontrar la piel y espolvorearla con sal. Ordenó a uno de los hombres que corriera de vuelta al asentamiento en busca de sal, mientras él y los demás se quedaban vigilando el hallazgo. Los centinelas se colocaron en círculo, con los mosquetes preparados, iluminando la oscuridad circundante con antorchas. Los minutos se alargaban dolorosamente. El bosque estaba en silencio, salvo por el lejano susurro de las hojas y el crepitar de las antorchas encendidas. La criatura regresó cuando menos lo esperaban. No salió de la oscuridad, sino que pareció materializarse en el aire, apareciendo en el círculo de luz entre 2 centinelas. Uno de los hombres ni siquiera tuvo tiempo de gritar.
La criatura se abalanzó sobre él, derribándolo, y al instante ambos rodaron por el suelo. Los demás abrieron fuego, pero en la oscuridad y el caos, las balas se perdieron en la nada. Las antorchas cayeron al suelo y se hizo la oscuridad, solo interrumpida por los destellos de los disparos. Bennett oyó ruidos de lucha, jadeos y golpes sordos. Buscó a tientas su antorcha en la oscuridad, la levantó y vio a una criatura inclinada sobre el cuerpo del centinela. Se volvió hacia Bennett y, a la luz de la antorcha, el vigilante vio claramente su rostro por primera vez. Los músculos desnudos de su rostro se contraían en una mueca distorsionada. Las mandíbulas estaban abiertas, dejando al descubierto los dientes. De su garganta salía una respiración ronca que parecía congelar el aire a su alrededor. Los ojos sin párpados miraban directamente a Bennett, y en esos ojos no había nada humano, solo hambre y rencor. Bennett levantó el mosquete y disparó a quemarropa. La criatura se echó hacia atrás, pero no cayó. Se lanzó hacia un lado y desapareció en la oscuridad a una velocidad increíble. Bennett corrió hacia el centinela herido. El hombre estaba vivo, pero apenas respiraba. Tenía el cuello cubierto de marcas rojas, como si alguien lo hubiera estrangulado con ambas manos. El pecho presentaba profundos arañazos. El resto de los centinelas se reunieron a su alrededor, levantando las antorchas. Solo contaron 5. El sexto, el que había ido a buscar sal, aún no había regresado. Bennett decidió retirarse antes de que la criatura volviera a atacar. 2 hombres levantaron al herido y el grupo comenzó a abrirse paso de vuelta al asentamiento, mirando constantemente hacia atrás y manteniendo los mosquetes a punto. Bennett envolvió la piel que encontró en el suelo en su capa y se la llevó consigo. Salieron del bosque al amanecer. El cielo en el este comenzaba a oscurecerse. Los primeros rayos del sol se abrían paso a través de las nubes. En las afueras del asentamiento los recibió un mensajero con una bolsa de sal. Bennett desplegó la capa, sacó la piel y vertió toda la bolsa sobre ella, frotando cuidadosamente la sal por toda la superficie. La piel comenzó a humear y a encogerse, emitiendo un suave silbido. A los pocos minutos solo quedaba un bulto informe de tela ennegrecida que rápidamente se desintegró en polvo. En ese mismo instante se oyó un grito procedente del bosque, un grito prolongado, lleno de dolor y rabia, un grito inhumano que helaba la sangre en las venas. El grito duró varios segundos y luego se interrumpió. Con la salida del sol se hizo el silencio. La aldea pasó todo el día 27 de septiembre en tensa espera. El centinela herido fue llevado al Dr. Worthon. El examen reveló múltiples heridas laceradas en el pecho y el cuello, así como signos de asfixia grave, pero la vida del hombre no corría peligro. Thomas Campbell, atacado en su propia casa, recuperó la conciencia al mediodía y pudo contar su versión de los hechos. Afirmó que se despertó con una sensación de pesadez en el pecho y vio a una criatura sin piel inclinada sobre él, que le estaba quitando el aliento. Intentó gritar, pero no pudo emitir ningún sonido. Su esposa se despertó por sus movimientos convulsivos y gritó, lo que le salvó la vida. El sacerdote Holmes pasó todo el día interrogando a todos los que habían sufrido ataques nocturnos. Anotó minuciosamente cada detalle, tratando de encontrar alguna regularidad o explicación. Los testimonios eran sorprendentemente uniformes. Todas las víctimas se despertaban con una sensación de pesadez en el pecho, incapaces de respirar o moverse, y con la presencia de algo frío y húmedo cerca de la cara. Muchos informaron de manos rojas, caras sin piel y ojos sin párpados. Holmes ya no podía explicarlo como histeria colectiva o coincidencia. Lo que descubrió no encajaba en ningún esquema teológico o médico conocido por él. Por la noche de ese mismo día, llegó al asentamiento un destacamento de la policía. 20 hombres al mando del capitán James Hewlett. El gobernador de la colonia los envió a investigar los informes de muertes masivas y disturbios.
Hewlett era un militar que había participado en varios enfrentamientos con los indios y sentía un desprecio mal disimulado por las supersticiones coloniales. Tras escuchar el informe de Bennett y del sacerdote, ordenó organizar patrullas reforzadas para la noche siguiente y registrar el bosque en busca de rastros del agresor. El registro comenzó a las 4 de la tarde. 30 personas, entre policías y voluntarios de entre los colonos, peinaron el bosque en un radio de 1 milla alrededor del asentamiento. Encontraron el lugar donde Bennett y sus hombres habían descubierto la piel, donde aún quedaban restos de sal y ceniza. Siguiendo el rastro, encontraron el cuerpo. Era una mujer de unos 30 años que yacía boca abajo en una pequeña hondonada. El cuerpo estaba completamente despojado de piel, los músculos al descubierto, y ya comenzaban a descomponerse bajo el sol de la mañana. Cerca de ella yacían jirones de tela ennegrecida, restos de ropa. La cabeza de la mujer estaba girada hacia un lado y en sus ojos muertos se había congelado una expresión de indescriptible agonía. El capitán Hewlett ordenó enterrar el cuerpo en el lugar, sin identificación ni rito cristiano. No quería sembrar el pánico entre los colonos. Los policías cavaron un hoyo poco profundo, envolvieron el cadáver en una lona y lo cubrieron con tierra. Marcaron el lugar con piedras. Ninguno de los presentes dijo una palabra. La noche siguiente transcurrió tranquilamente. Los policías patrullaron las calles hasta el amanecer, pero no ocurrió nada fuera de lo normal. Los habitantes del asentamiento comenzaron a volver cautelosamente a la vida normal. Las tiendas abrieron y la gente volvió a salir de sus casas. El doctor Wharton siguió tratando a los heridos, que se recuperaban poco a poco, aunque muchos se quejaban de pesadillas e insomnio. El capitán Hewlett dejó a 10 policías en el asentamiento como guarnición permanente y regresó a la capital de la colonia con un informe. La versión oficial de los hechos, presentada al gobernador, decía que en el asentamiento se había producido un brote de una enfermedad desconocida que había provocado una histeria colectiva, como resultado de la cual habían muerto 3 personas. En el informe no se mencionaba al ser sin piel. Hewlett era militar, pero no tonto. Comprendía que un informe de ese tipo pondría en duda su propia cordura. El sacerdote Holmes terminó sus anotaciones el 29 de septiembre. Las tituló Informes sobre los acontecimientos inusuales en el asentamiento de Charlestown y las archivó en la biblioteca de la iglesia. En las últimas líneas escribió que no podía explicar con certeza lo que había sucedido, pero que estaba convencido de que se había enfrentado a algo que iba más allá de la comprensión cristiana del mundo. También señaló que la anciana Afia había acertado en sus predicciones y medidas de protección, y que tal vez las creencias de los esclavos africanos contenían conocimientos que los europeos ni siquiera sospechaban. Thomas Bennett, el capataz, nunca más volvió a ir al bosque por la noche. Siguió trabajando en la plantación de Middleton hasta el final de sus días, pero siempre guardaba junto a la cabecera de su cama el manojo de hierbas que le había dado Afia y una escoba en la puerta. Sus compañeros de la guardia nocturna también conservaron estos hábitos. Ninguno de ellos hablaba de aquella noche en el bosque, pero todos la recordaban. Afia, la anciana esclava, vivió muchos años más. Se convirtió en una especie de curandera no oficial en el asentamiento, a la que acudían en busca de consejo y amuletos protectores. El sacerdote Holmes conversó con ella varias veces, tratando de registrar sus conocimientos sobre los espíritus y los rituales protectores. Ella le contó que Buhek no era el único ser que había llegado de África junto con los esclavos. Había otros más peligrosos, y todos ellos seguían allí, en los pantanos y bosques de Carolina, esperando su momento. El asentamiento de Charlestown siguió creciendo. En 1720 ya vivían allí más de 300 personas. Nadie hablaba en voz alta de los acontecimientos de septiembre de 1711, pero todos los recordaban. En la entrada de muchas casas había escobas atadas con hilos rojos.
En los alféizares de las ventanas había platillos con sal. Desde pequeños, los niños aprendían la regla de no ir al bosque después del anochecer. Los registros del sacerdote Holmes permanecieron en el archivo de la biblioteca de la iglesia durante casi 100 años, antes de ser descubiertos por un investigador de la historia colonial en 1820. Para entonces, la mayoría de los participantes en los acontecimientos habían fallecido hacía tiempo, y la historia se había convertido en una vaga leyenda que se contaba en las largas tardes de invierno. El investigador, un hombre racional y escéptico, atribuyó los registros del sacerdote a la influencia de las supersticiones coloniales y la ignorancia médica de la época. Pero en los archivos había otros documentos, informes de casos similares en otras partes de Carolina, fechados en diferentes años, declaraciones de testigos que describían ataques de criaturas sin piel, registros de muertes por asfixia sin causa aparente. Todos estos documentos, reunidos, dibujaban un panorama que no podía explicarse solo por la histeria colectiva o los errores médicos. Estos documentos aún se conservan en los archivos modernos de Carolina del Sur. Los historiadores discuten sobre su autenticidad e interpretación. Algunos los consideran una prueba de hechos reales cuya naturaleza sigue sin explicarse. Otros ven en ellos un ejemplo de cómo el folclore africano se adaptó a las condiciones del Nuevo Mundo e influyó en la cultura de los colonos. Otros simplemente se niegan a discutir este tema, considerándolo indigno de atención científica seria. Pero en Carolina del Sur, en las casas antiguas construidas en la época colonial, todavía se pueden ver escobas en los umbrales y platillos con sal en los alféizares de las ventanas. Los ancianos cuentan a los niños historias sobre Buhek, una bruja que se quita la piel y viene por las noches a aquellos que no han protegido su casa adecuadamente. Se considera una superstición, un vestigio del oscuro pasado. Pero quienes viven cerca de los pantanos y los bosques saben que algunas supersticiones existen por una razón. El lugar del bosque donde los policías enterraron el cuerpo de la mujer sin piel está cubierto de maleza desde hace mucho tiempo. Las piedras que marcaban la tumba se han desmoronado con el paso del tiempo, pero los lugareños evitan esa hondonada. Los cazadores no colocan trampas allí. Los leñadores no talan árboles. Esa tierra se considera maldita. En los archivos de la iglesia, construida en el lugar de la antigua colonial, todavía se conserva el diario del sacerdote Holmes. La última anotación, realizada una semana antes de su muerte en 1735, dice: «Después de vivir en esta tierra más de 20 años, he comprendido una simple verdad. El mundo es mucho más grande y extraño de lo que cualquier doctrina o ciencia puede abarcar. Aquí, en los confines de la civilización, donde se encuentran diferentes pueblos y creencias, la realidad misma se vuelve más fluida e impredecible. Lo que es imposible en Londres u Oxford puede suceder perfectamente en los pantanos de Carolina, y la única sabiduría que puedo transmitir a las generaciones futuras es que no rechacen el conocimiento que proviene de fuentes inusuales. A veces, una vieja esclava sabe más que un doctor en filosofía». Estas palabras resultaron proféticas. En las décadas siguientes, a medida que la colonia crecía y se convertía en un estado, la cultura de Carolina incorporó cada vez más elementos de las creencias africanas. Los Gullah, un pueblo formado por los descendientes de esclavos africanos occidentales en las islas de la costa, conservaron y desarrollaron tradiciones en las que la creencia en seres como Buhek ocupaba un lugar central. Estas creencias se extendieron también entre la población blanca, mezclándose con las supersticiones europeas y dando lugar a una tradición gótica sureña única. La historia de los ataques de 1711 pasó a formar parte de esta tradición. Se contó y se adornó, se le añadieron nuevos detalles e interpretaciones, pero la esencia permaneció inalterable.
La historia de la noche en que el asentamiento se enfrentó a algo antiguo y maligno, algo que no pertenecía ni al mundo europeo ni al cristiano, pero que no por ello era menos real. Los investigadores modernos de fenómenos paranormales a veces visitan Carolina del Sur en busca de nuevas pruebas o explicaciones de los acontecimientos de aquella noche. Estudian los archivos, entrevistan a los lugareños, investigan antiguos cementerios y casas abandonadas. Algunos afirman haber registrado una actividad inusual en la zona del antiguo asentamiento de Charlestown. Otros no encuentran nada, pero todos coinciden en una cosa: la historia de Buhagg no es una invención ni simple folclore. Hay demasiadas pruebas documentales, demasiados detalles coincidentes en los testimonios de personas que no pudieron ponerse de acuerdo entre sí. Al fin y al cabo, lo importante no es si Buhagg era un ser real en el sentido físico de la palabra. Lo importante es que la gente creía en su existencia y esa creencia influía en su vida y su comportamiento. Les obligaba a tomar precauciones, a respetar las tradiciones y los conocimientos procedentes de otras culturas, a reconocer que el mundo está lleno de misterios que no pueden explicarse de forma racional. Los acontecimientos de septiembre de 1711 en la colonia de Charlestown dejaron una huella indeleble no solo en la historia de Carolina del Sur, sino también en el contexto cultural más amplio del sur de Estados Unidos. Se convirtieron en parte de esa fusión única de tradiciones europeas, africanas e indígenas que formó la identidad sureña. Hasta el día de hoy, en las viejas casas de la costa, donde por las noches la niebla se eleva de los pantanos y los pinos susurran con el viento, la gente recuerda a Buhagg y sabe que algunas puertas es mejor mantenerlas cerradas y algunos umbrales protegidos.